Juris. Sean todos ustedes bienvenidos al inicio de este segundo módulo del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión tenemos el acompañamiento de la profesora Viviana Morales, también participará la doctora Pamela Aguirre y el doctor Jaime Rosero. Como ustedes saben, asistimos ya iniciamos una serie de 3 módulos de aspectos prácticos del derecho procesal constitucional. La semana pasada vimos una parte más teórica y ahora damos paso a estos elementos prácticos que nos permiten irnos adentrando más en la práctica de lo que hemos visto anteriormente. En ese contexto doy la bienvenida a la profesora Viviana Morales Naranjo, quien es abogada por la Universidad Central del Ecuador, es máster en Derecho Ambiental por la Universidad Sorbona, candidata a PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar y docente de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental en la Universidad de las Américas. El tema que abordará la doctora Viviana Morales precisamente es el cambio de precedente jurisprudencial en el Ecuador y intentará responder la pregunta si existe overruling en Ecuador, línea jurisprudencial del derecho anglosajón. Así que sin más, pues le extiendo un cordial saludo de bienvenida a nuestra profesora y le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes con todos. Quiero empezar agradeciendo al doctor Damián Armijos por la gentil invitación y que me ha hecho para hablar de un tema sumamente importante, coyuntural, que no puede pasar desapercibido por cualquier persona que esté interesada en el aprendizaje del derecho constitucional, y obviamente mis agradecimientos a Latin Juris también por organizar este tipo de eventos que creo que no hacen más que enriquecer el conocimiento de todos los que estamos interesados en profundizar, en este caso, los conocimientos en derecho constitucional. Así que, bueno, como bien ya lo había señalado el doctor Armijos, el día de hoy yo voy a abordar el tema del overruling, como lo conocen en el derecho del common law, en el derecho anglosajón, que finalmente ha sido una institución jurídica que poco a poco ha ido calando en el derecho ecuatoriano, y es lo que aquí se le conoce como el cambio de línea jurisprudencial. Entonces, sin más, efectivamente, esta charla va a estar encaminada sobre todo a hablar del cambio de línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, cuáles son los supuestos que deben operar para que se produzca este cambio de línea jurisprudencial. Pero al final vamos a ver que quizás, y no solo se debe hablar de overruling a nivel constitucional en el sentido de aquellas decisiones importantes que emite la Corte Constitucional, sino que a nivel del sistema interamericano, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ya y ha emitido decisiones de overruling, y con base en el control de convencionalidad, pues también nosotros estamos, los juristas principalmente, estamos obligados a conocer cuáles son estos cambios de línea que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con eso pues básicamente voy a cerrar mi presentación. Primero, cabe señalar que la Corte Constitucional tiene la potestad para crear precedentes constitucionales, y a lo largo de la anterior semana ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar qué es un precedente constitucional, quién puede crearlo, respecto a qué tipo de decisiones se puede crear un precedente constitucional. Yo únicamente a manera de introducción, por si alguien se perdió las charlas de la anterior semana o quizás tal vez no tiene tanta claridad respecto a este tema, ustedes deben saber que la Corte Constitucional, en el caso de Ecuador, desarrolla criterios interpretativos que deben ser observados por los operadores jurídicos. Y básicamente lo que pretende la Corte Constitucional cuando emite estos famosos precedentes constitucionales es unificar criterios, porque para
eso principalmente está nuestra Corte, ¿no? Para crear líneas jurisprudenciales y de esta manera evitar contradicciones en circunstancias jurídicas iguales y que por lo tanto, si un caso el día de hoy se resolvió bajo ciertos parámetros, pues un caso de similares características que se produzca en el futuro tendrá que resolverse bajo los mismos parámetros para precisamente garantizar la seguridad jurídica, que es uno de los principios de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia. Ahora bien, centrándonos en Ecuador, ustedes deben saber que la Constitución, si bien específicamente no aborda y no invoca la palabra precedente constitucional, el artículo 436, numeral 1 de nuestra Constitución, sí establece que la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución y adicionalmente no solo de esta Carta Suprema y de esta norma suprema, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias. Y lo que nos va a decir este artículo 436, numeral 1, es que las decisiones que emita la Corte Constitucional tienen carácter vinculante. Entonces, ese es el primer parámetro que tenemos para sostener que precisamente es la Corte Constitucional la que emite precedentes constitucionales. Pero adicionalmente, el artículo 436, numeral 6 de nuestra Constitución establece que también es una potestad de la Corte expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto a temas de garantías jurisdiccionales, otros procesos constitucionales y finalmente los famosos casos de revisión y selección de la Corte Constitucional. Así que lo más importante de esta primera parte sería recordarles que la Corte Constitucional tiene la potestad de emitir precedentes constitucionales no únicamente respecto a los casos de selección y revisión como suele sostenerse, sino que ya en numerosas ocasiones la misma Corte Constitucional, por ejemplo en la sentencia 00116 PJOCC, nos dijo que los criterios que establece la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, no solo respecto a casos de selección y revisión, sino también respecto a decisiones jurisdiccionales de la Corte Constitucional, como por ejemplo acciones de protección, habeas data y todas las garantías jurisdiccionales que ustedes conocerán bien, pero adicionalmente puede emitir criterios vinculantes cuando resuelve consultas de norma, cuando resuelve casos de control, cuando realiza el control constitucional, cuando realiza interpretación constitucional, cuando realiza dirimencia de competencias y también cuando emite dictámenes constitucionales. Como vemos, existe una amplia gama de potestades mediante las cuales la Corte Constitucional tiene la oportunidad de emitir precedentes constitucionales. Ahora bien, estos precedentes constitucionales que básicamente son de cumplimiento obligatorio de efecto erga omnes para todo servidor público y en general para toda aquella persona que se rija por las normas ecuatorianas, puede sufrir ciertos cambios y de eso precisamente se trata la explicación de hoy, que estos precedentes constitucionales no son estáticos y no son estáticos porque nuestro derecho no es estático y porque la sociedad va evolucionando y junto con la evolución o los cambios de la sociedad, pues también tiene que irse adaptando el derecho a estos cambios sociales. Y por lo tanto, básicamente, ¿qué significa esta palabra overruling tomada del derecho anglosajón? Significa que un juez que tenga competencia para emitir ciertas decisiones puede separarse del precedente. Se llama overruling porque va a sobrepasar el precedente anterior y porque puede dejar de lado cierta jurisprudencia y emitir nuevos parámetros y en una nueva decisión fijar nuevos parámetros diferentes, inclusive contradictorios a los que fijó anteriormente. El tratadista Cuba Capello establece que el overruling es la revocación del precedente por el órgano jurisdiccional supremo mediante una regla de derecho con contenido distinto.
Ahora bien, si nosotros quizás nos situamos un poco y hacemos una contextualización histórica que permita justificar este cambio de la Corte Constitucional, definitivamente tenemos que hacer referencia a Montecristi, al 2008, cuando se emitió nuestra Constitución. Y la Constitución ecuatoriana básicamente es el reflejo de todos estos cambios sociales que ha ido, digamos, sufriendo paulatinamente la sociedad. Entonces, por ejemplo, cosas que antes ni siquiera eran, por ejemplo, pensadas o aceptadas a nivel social, pues hoy por hoy ya lo son. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de la justicia indígena o cuestionamiento respecto a si la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida sexual reproductiva y sobre cuándo y cuántos hijos tener, o incluso sobre temas de cambio climático de los que antes no se discutían, o el mismo célebre e icónico caso de los derechos de la naturaleza. Casos y temas, asuntos que hasta antes del 2008 ni siquiera eran pensados más allá de la doctrina y que no eran aceptados por el derecho. Con el tiempo y con la llegada de una nueva constitución principalmente, pues vamos dando paso y vamos aceptando nuevos asuntos que son importantes para la sociedad y respecto a los cuales progresivamente se van a tener que pronunciar los máximos órganos jurisdiccionales, en este caso la Corte Constitucional. Así que la idea es que con base en este principio de mutabilidad existe la posibilidad, obviamente, de cambiar aquellas decisiones que en algún momento sí fueron idóneas, pero que por el transcurso del tiempo y por el cambio del contexto histórico y social es necesario modificar esas decisiones, precisamente pues porque la realidad va cambiando y el derecho tiene que ir a la par de ese cambio. Como yo les decía, este término inglés conocido como el overruling efectivamente tiene su origen en cortes, en altas cortes de países como Estados Unidos o Inglaterra. Precisamente, por ejemplo, la Cámara de House of Lords o la Cámara de Lores de Inglaterra es la encargada de verificar la legitimidad de las decisiones judiciales, y en esta competencia de verificar que se cumpla y que se legitime el respeto a las máximas del derecho del common law, que en su caso es sobre todo la jurisprudencia, puede ir modificando sus decisiones o puede ir modificando incluso, por ejemplo, leyes consuetudinarias o cualquier tipo de norma a fin de adaptarla a la realidad. Y les voy a dar un caso que fue como muy célebre en el derecho, en el derecho inglés, y que fue precisamente resuelto por la Cámara de Lores. Resulta que en 1992 la Cámara de Lores va a alejarse de una norma consuetudinaria que era sumamente conocida en Inglaterra, y era esta presunción y este presunto consentimiento de que una esposa, por el hecho de estar casada con su pareja, se presuponía, se asumía que la mujer daba su consentimiento tácito a tener relaciones sexuales con su esposo, y que por lo tanto jamás una esposa podía aducir violación o algún tipo de abuso sexual contra su marido, porque al estar casada, la regla jurisprudencial decía que se presume que la esposa consiente las relaciones sexuales y que por lo tanto no cabe hablar de violaciones o de abuso sexual dentro de un matrimonio. Obviamente, el cambio del contexto social y todos los casos de abuso y de violencia intrafamiliar hicieron que la Cámara de Lores de Inglaterra se cuestione y de un cambio de 180 grados respecto a si es que efectivamente se tiene que siempre presuponer que una esposa está obligada a tener relaciones sexuales con su esposo. Y bajo esta idea de ir evolucionando junto con el cambio social, es que precisamente la Cámara de Lores de Inglaterra va a establecer que el common law es capaz de evolucionar a la luz de los cambiantes desarrollos sociales, económicos y culturales,
y que por lo tanto el matrimonio, al ser una asociación entre iguales, significa que no puede haber una relación de poder al interior de la pareja del matrimonio, y que si llega a probarse que existe cualquier tipo de abuso, en este caso cualquier tipo de abuso sexual, es posible judicializar e iniciar acciones legales contra un esposo que ha violado o abusado de alguna manera de su cónyuge. Pero obviamente, como les decía, el common law, y como es de su conocimiento, las reglas del common law y este famoso overruling no solamente está presente en el derecho inglés, sino evidentemente también en el derecho estadounidense. Y hay una sentencia que es icónica para todos quienes somos seguidores de los derechos humanos, que es la famosa sentencia estadounidense Brown versus Board of Education, que precisamente marca un antes y un después en la forma de entender la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos. Recordemos que durante muchos siglos en Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, estuvo permitida la esclavitud. Inclusive, ustedes recordarán que existió a inicios del siglo XX la famosa sentencia Plessy versus Ferguson, donde la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó, aceptó y declaró que era totalmente constitucional la segregación racial, incluso en lugares públicos. Y como ustedes sabrán, contextualizando un poco, hace un siglo en Estados Unidos había una separación pública entre blancos y negros, y por lo tanto los blancos no podían ir en el mismo transporte público que los negros, y posteriormente, cuando se van modificando las normas, pueden ir en un mismo transporte público, pero separados en la parte de atrás del autobús los negros, los afrodescendientes, los afroamericanos, mientras que en la parte de adelante van los blancos. Adicionalmente, la segregación también estaba en restaurantes, en espacios públicos en general, pero lo más aberrante y lo más criticable es que incluso existía una separación al nivel educativo. Por lo tanto, había escuelas y colegios para blancos y escuelas y colegios para negros. Y esta situación de discriminación fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Plessy versus Ferguson, en el que se sostenía esta teoría de separados pero iguales, en los que se decía que todos tienen derechos, pero que estos derechos no se ven afectados por el simple hecho de que existe una separación entre lugares destinados para blancos y lugares destinados para negros. Obviamente fue necesaria una lucha histórica por parte de movimientos sociales que en defensa de los grupos afrodescendientes van progresivamente a incidir no solamente en la opinión pública, sino obviamente en el derecho. Y una manera de incidir en el derecho fue precisamente presentar una serie de demandas en las que exigían igualdad, porque ser iguales pero separados realmente no implicaba una ejecución plena del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocido en el mismo Bill of Rights de Estados Unidos. Y por eso es que finalmente en la famosa sentencia de 1954 del caso Brown versus Board of Education, el famoso y célebre recordado Tribunal Warren de Estados Unidos, un tribunal sumamente progresista, nos va a decir que el hecho de que exista esta doctrina de separados pero iguales, y que por lo tanto existan escuelas para blancos y escuelas para negros, es una violación a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Y lo importante es que va a ser precisamente un cambio de línea jurisprudencial, va a aplicar un overruling y nos va a decir que se necesita hacer una interpretación dinámica de la Constitución y de la jurisprudencia estadounidense, y que para 1954 existía una erosión de las prácticas establecidas respecto a la discriminación, y que la ciudadanía estadounidense ya no pensaba igual que en 1900 o mucho antes, y que para 1954 la opinión pública había concienciado sobre la importancia de no discriminar, y por lo tanto va a establecer en la sentencia Brown versus Board of Education
que la doctrina de separados pero iguales había muerto. Había muerto porque las escuelas de negros y blancos habían sido para 1954 equiparadas y que adicionalmente no solo en el sentido de la infraestructura, pero adicionalmente en el currículum, en las calificaciones, en los salarios de los profesores, que antes no ganaba igual un profesor negro que un profesor blanco, y otros factores tangibles y visibles, y que por lo tanto eso evidenciaba que progresivamente en Estados Unidos habían ido cambiando las leyes y en general la normativa estadounidense en el sentido de dejar de lado la discriminación y que no tenían otra opción y que era lógico, que era lo normal, dejar de lado la sentencia Plessy versus Ferguson para garantizar la igualdad y la no discriminación. Entonces, como ven, esta posibilidad de que la Corte, de que las altas cortes puedan dejar de lado líneas jurisprudenciales que han sido aceptadas durante mucho tiempo, es posible. Es posible siempre y cuando justifiquen que el cambio social, que la nueva realidad ha cambiado también y que el derecho no puede quedarse estático y que necesita cambiar junto con esa realidad. Ahora bien, centrándonos en Ecuador, ustedes deben saber que nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece en su artículo 2 la obligatoriedad del precedente constitucional y nos dice que obviamente los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. Sin embargo, nos va a decir algo importante que nos va a permitir aplicar el overruling en Ecuador o el cambio de línea jurisprudencial, y es que la Corte Constitucional podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, siempre y cuando esto se dé para garantizar derechos y para la vigencia de un Estado constitucional de derechos y justicia. Es decir, la Corte Constitucional puede cambiar de línea jurisprudencial siempre y cuando sea pro derechos y no en un retroceso de derechos. Por ponerles un ejemplo, si ya nuestra Corte Constitucional en la sentencia 1118-CN19 declaró que el matrimonio igualitario es constitucional en este país, si el día de mañana, después de 2 meses o después de 2 años, llega una nueva composición de jueces a la Corte Constitucional, que quizás sea de corte digamos, globalmente conservadores y pretendan cambiar de línea jurisprudencial diciendo que el matrimonio igualitario no debe ser aceptado por tal y tal razón, eso no sería aplicable, porque en realidad eso no iría hacia la progresividad de los derechos, sino hacia el retroceso de dichos derechos. Y por lo tanto, en ese caso, no cabe el cambio de línea jurisprudencial. De ahí a que sea importante siempre tomar en cuenta que sí pueden existir cambios de línea jurisprudencial, pero siempre que sea en el sentido de progresar en cuanto a derechos y no que en algún sentido se piense que se puede retroceder en lo ya conseguido. Ahora bien, también tienen ustedes que saber que cabe un cambio de línea jurisprudencial cuando se comprueba que ese precedente ha generado consecuencias jurídicas, políticas o sociales distintas a las previstas por el órgano jurisdiccional que lo expidió. Entonces, si una nueva composición de jueces se da cuenta que finalmente los efectos o la ejecución de cierto precedente no está sirviendo para el fin para el que fue emitida dicha decisión, cabe un cambio jurisprudencial. Y en realidad existen otras razones, como por ejemplo el hecho y estos justificativos de cuándo cabe un cambio de línea jurisprudencial han sido dados por Michel Tarufo y nos ha dicho no solamente que cambie un cambio de línea jurisprudencial cuando las consecuencias jurídicas, sociales o políticas son distintas a lo que quiso realmente hacer el órgano jurisdiccional, sino que también cabe un cambio de línea cuando se comprueba que el precedente ha quedado desfasado en razón de los avances de la ciencia y la tecnología, o en razón de las mutaciones políticos sociales o las nuevas corrientes de la fundamentación del derecho. Además nos dice que cabe un cambio de línea jurisprudencial
jurisprudencial cuando se comprueba la existencia de cambios en la Constitución por la vía de reforma constitucional. Y finalmente, Tarufo nos va a decir que también cabe un cambio de línea jurisprudencial cuando tras la renovación de una corte, con la llegada de nuevos jueces a una corte, los jueces tienen una cosmovisión diferente a la de sus predecesores. Y obviamente esto responde a la idea de que cada composición de jueces viene con argumentos y posiciones jurídicas diferentes, con formas de interpretar la Constitución divergente, y que por lo tanto eso justificaría un cambio de línea jurisprudencial, siempre respetando estas dos máximas que yo les decía, ¿no? Que básicamente la una es que siempre el cambio jurisprudencial sea para la progresividad de los derechos, y la segunda para garantizar la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Otra cosa que es importante es que finalmente el efecto del overruling es adaptar a este famoso principio del que mucho se habla en derecho constitucional, que es el stare decisis, o el estar a lo decidido, porque finalmente puede ocurrir que la ratio decidendi, que en un momento motivó un precedente, pueda resultar inoperante en otra época, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y que justifique apartarse de lo decidido, apartarse, digamos, adaptar este principio stare decisis para responder a la nueva realidad social. Y eso es precisamente lo que está haciendo el overruling en Ecuador. Ahora, otra cosa que es importante es aterrizar en casos prácticos para que ustedes sepan si es que en Ecuador efectivamente ya se han venido operando cambios de línea jurisprudencial. Y previo a darles los ejemplos que vamos a abordar, ustedes deben saber que la Corte Constitucional, y ya les había dicho que de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando decida apartarse de sus precedentes, tiene que básicamente explicar argumentadamente por qué se está alejando de ese precedente. Tiene que decir, hasta el día de hoy decidíamos este tema de tal manera, bajo tales parámetros, pero por este cambio social es necesario que nos alejemos de ese precedente y tomemos nuevos parámetros para decidir un asunto de estas características. Y lo que ocurre realmente en Ecuador, o lo que ha ocurrido con la Corte Constitucional, es que no siempre justifica su cambio de línea jurisprudencial, lo que vuelve muy criticables a los overruling en Ecuador. Por ejemplo, vamos a ver casos en los que se ha cambiado de línea jurisprudencial sin justificar por qué se lo ha hecho, y hay otros casos en los que sí se ha justificado y se ha motivado debidamente la razón por la que se cambia de línea jurisprudencial. Por ejemplo, un cambio incorrecto en el que no ha existido una motivación suficiente para ejercer el overruling fue en el caso de determinar cuál era la vía adecuada para solicitar reparaciones económicas como consecuencia de la vulneración de un derecho constitucional. Ustedes deben saber que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en Ecuador establece en su artículo 19 que existe el derecho a la reparación integral, pero que una de esas formas de reparación integral es la reparación económica, y que en realidad la reparación económica que se declare como consecuencia de la vulneración de un derecho se debe determinar no en el mismo proceso constitucional, sino en la vía contencioso-administrativa, cuando quien deba satisfacer esa reparación sea el Estado, y en vía verbal sumaria cuando quien deba reparar económicamente sea un particular. Eso nos dice desde hace ya mucho tiempo nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y esto fue ratificado en el año 2013 por la misma Corte Constitucional en la sentencia 004-13-SAN de la Corte Constitucional. Pero en el año 2014, es decir, un año después de que la Corte ratifica esta regla de que las reparaciones económicas se persiguen posteriormente en el Tribunal Contencioso Administrativo o en vía verbal sumaria, nos va a decir que existen en la sentencia del 2014, en la 02414-SIS, nos va a decir que existen casos en los que para determinar el monto económico no es necesario derivar a un proceso diferente, es decir,
no es necesario ir ni al contencioso administrativo ni proceder con un juicio verbal sumario, pues el monto ya se conoce. Por ejemplo, en el caso de las remuneraciones a las personas que fueron desvinculadas, a los servidores públicos que fueron desvinculados de su lugar de trabajo. Y va a decir que ya no existe un monto a determinar porque la remuneración del afectado es un valor que ya es conocido y que por lo tanto ya está determinado con anterioridad y que no hay por qué ir y alargar el proceso y afectar digamos, al beneficiado pidiéndole que realice un juicio posterior cuando en realidad en el mismo proceso constitucional lo único que se tiene que hacer es calcular montos que ya están establecidos y por lo tanto de esta manera generar celeridad en los procesos constitucionales. Así que básicamente eso es un cambio de línea jurisprudencial, porque un año antes nos decía que hay que ir al contencioso administrativo para fijar reparaciones económicas y aquí nos está diciendo que ya no, porque cuando se sepa el monto de la remuneración que percibía un servidor público que fue destituido, no es necesario proceder y luego ir a un juicio en el contencioso, porque eso se lo puede fijar en el mismo proceso constitucional. Y después, en el mismo año, en el 2014, la Corte Constitucional va a sacar otra sentencia, que es la 1814 SIS, en la que nos va a hacer otra aclaración respecto al derecho a la reparación económica. Y nos va a decir que resultaría inoficioso, inefectivo y lesivo a la tutela judicial efectiva el hecho de que se envíe a la jurisdicción contencioso administrativo la obligación de determinar los montos económicos cuando estemos frente a un caso de larga data. Es decir, ¿cuáles son estos casos de larga data? Aquellos casos en los que se ha podido probar que a pesar de que permanentemente y en reiteradas ocasiones se le ha solicitado al contencioso administrativo fijar cantidades de dinero, no lo ha hecho, porque a veces obviamente, digamos, hay muchísima burocracia o acumulación de causa o muchísimas cosas que pueden pasar en el Tribunal Contencioso Administrativo que provocan que el beneficiario de una reparación económica, por más que pida en reiteradas ocasiones que le fijen la reparación económica en el contencioso administrativo, el contencioso no lo hace. Entonces la Corte Constitucional nos va a decir, si usted prueba que este es un caso de larga data, en el que a pesar de que usted ha pedido muchas veces al contencioso administrativo que le reparen que fijen la cantidad a ser reparada económicamente y no se ha fijado, en ese caso también se puede pedir en el mismo proceso constitucional que se fijen cantidades para, obviamente, no desgastar al beneficiario del proceso y realmente garantizar su derecho a la reparación. Ese es como el primer caso, pero digamos, es un caso injustificado o no motivado correctamente, porque cuando la Corte Constitucional saca sus dos sentencias posteriores, de las que ya les hablé hace ratito, no dice que se va a alejar de tal decisión y que por tal razón es necesario fijar un nuevo precedente, etcétera. Entonces, realmente cambia de línea jurisprudencial, pero sin hacer referencia a qué es lo que decía antes la norma y por qué justifica cambiarla. Entonces, realmente falta una motivación en este tema de en qué caso se acepta que sea en el mismo proceso constitucional que se fije reparación económica. Hay más casos y porque no les quiero alargar, me voy a pasar a un caso en el que sí la Corte Constitucional ha actuado y ha motivado correctamente su cambio de línea jurisprudencial. Este es un dictamen sumamente famoso en el país, es el dictamen 00113 DCP de septiembre del 2013. Que versaba precisamente sobre las consultas populares en este país. En este dictamen del 2013 que yo les menciono, la Corte Constitucional, obviamente en su composición de jueces anteriores, nos va a decir que cuando la ciudadanía quiera promover una iniciativa de consulta popular, lo que tiene que hacer primero es recoger las firmas de la ciudadanía, luego llevarlas al Consejo Nacional Electoral, que el Consejo
Nacional Electoral valide esas firmas y que una vez que exista esta validación, este certificado de cumplimiento de legitimación democrática por parte del Consejo Nacional Electoral, solo si se tiene este certificado se puede realizar posteriormente un control de constitucionalidad en la Corte. Recordemos que si la Corte no realiza un control constitucional, no se puede llevar a cabo una consulta popular en este país. Pero alejándose de esta decisión en la que se dice primero valida el CNE y luego se hace el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, va a producirse un overruling en el año 2019, porque la nueva composición de jueces en su dictamen M9-CP19 de abril del 2019 nos va a decir lo siguiente: la Corte Constitucional, cuando emitió el dictamen del 2013, provocó muchos efectos lesivos. ¿Por qué? Provocó efectos lesivos porque según esta nueva composición de jueces, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece el momento en que debe exigirse este respaldo ciudadano, estas firmas que tienen que estar validadas por el Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Constitucional en su nueva composición va a decir: los anteriores jueces, la anterior Corte Constitucional, lo que hizo con su dictamen del 2013 fue provocar un obstáculo al derecho de participación, porque lo que se está haciendo es obligando a que los proponentes de las consultas populares agoten un proceso de recolección de firmas respecto de una pregunta cuya constitucionalidad ni siquiera se ha establecido por parte de la Corte Constitucional. Y al final del día, lo que está provocando esto es que si la Corte Constitucional llega a declarar la inconstitucionalidad de la pregunta que se tiene que someter a consulta popular, el proceso de recolección de firmas habría sido un esfuerzo innecesario, porque los proponentes de la consulta popular se desgastaron recogiendo las firmas, se desgastaron haciendo el procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral para que finalmente la Corte Constitucional les diga que su pregunta es inconstitucional porque sus considerandos introductorios son ambiguos o porque induce a confusión al elector o por cualquier razón. Entonces, la Corte Constitucional en esta nueva composición nos va a decir que finalmente lo que hizo la anterior Corte Constitucional fue desincentivar sistemáticamente a que los ciudadanos promuevan consultas populares y que esto al final del día es una violación a los derechos de participación. Así que la Corte Constitucional va a justificar por qué se va a alejar de ese dictamen y nos va a decir que ante un dictamen, ante un pedido de dictamen previo y vinculante de constitucionalidad sobre convocatorias a consultas populares, se va a dar un cambio y que primero se va a realizar el control por parte de la Corte Constitucional y que después, una vez que la Corte haya validado esa pregunta, es cuando el CNE va a poder entregar los formularios para la recolección de firmas. Y al final del día, esto realmente nos garantiza los derechos de participación y se evitan casos fatídicos que han ocurrido en Ecuador, como el famoso caso de los Yasuníes, que promovieron la iniciativa de consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní y evitar la explotación petrolera, recogieron las firmas, pero cuando llegaron al CNE, el CNE jamás les validó las firmas y por lo tanto ni siquiera pudieron llegar al proceso de control constitucional por parte de la Corte. Así que a fin de evitar estas inconstitucionalidades y esta violación, por ejemplo, al derecho de participación, es que precisamente se justifica esta necesidad de hacer un cambio de línea jurisprudencial. Por cuestiones de tiempo, solo les voy a terminar diciendo lo que les anunciaba en un inicio, y es que tenemos que cuestionarnos el hecho de que el overruling no solamente puede pensarse en el ámbito nacional, es decir, en la Corte Constitucional, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte cuyas decisiones y respecto a las decisiones que nosotros estamos vinculados como parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también tiene un famoso caso de cambio de línea jurisprudencial.
este cambio es en dos sentencias sumamente conocidas a nivel interamericano. El primero, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, emitido en el 2007. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la explotación minera y maderera en un territorio ancestral de un pueblo tribal de Surinam conocido como el pueblo Saramaca, la Corte Interamericana nos va a decir que previo a que se inicie un proceso de extracción de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas, se necesita contar con el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo, que por lo tanto, en la medida que un pueblo indígena no consienta, no acepte, no dé paso a esa explotación de recursos naturales, esa explotación no se puede realizar. Sin embargo, 5 años después, en el célebre caso Sarayaku versus Ecuador, que es un caso que obviamente le involucró a nuestro país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a hacer un overruling porque nos va a decir que sin justificar y sin hacer alusión al caso Saramaca versus Surinam, nos va a decir que no es que se necesita consentimiento previo, sino que únicamente se necesita consultar previamente a los pueblos indígenas, en este caso al pueblo de Sarayaku, respecto a si están de acuerdo o no en que exista una extracción de recursos en sus territorios. Y obviamente, para los entendidos en la materia de consulta previa, sabrán que no es lo mismo obtener el consentimiento que realizar una consulta previa, porque cuando se solicita el consentimiento y cuando se exige el consentimiento previo, significa que mientras yo no tenga esta aprobación por parte del pueblo indígena, yo no puedo proceder a la extracción de recursos. Otra cosa diferente es la consulta previa, que significa que yo tengo la obligación de preguntarle a la comunidad, pero no tengo la obligación de tomar en cuenta la decisión final de esa comunidad y que la decisión final no está en manos de esa comunidad, sino en manos del Estado, que es básicamente el parámetro que se viene usando estos últimos años en Ecuador. Así que concluyo diciéndoles que finalmente, aunque podría creerse que la sentencia que tiene que aplicarse en el caso de la consulta previa que les estoy hablando sería el caso posterior, que es el caso Sarayaku versus Ecuador, en realidad, para los entendidos de derechos humanos, el caso que marca los parámetros para el tema de consulta previa no es el caso posterior, sino que es el caso que más favorezca a la plena aplicación de derechos. Y en este caso, en el de la consulta previa, el caso y la sentencia más favorable a la vigencia de derechos humanos no es el caso de Sarayaku versus Ecuador de 2012, sino el caso Saramaca versus Surinam de 2007. Así que no siempre debemos pensar que el cambio de línea jurisprudencial puede dejar sin efecto lo avanzado ya en derechos. Y como les dije en un inicio, solamente tiene cabida y aceptación jurídica un cambio de línea jurisprudencial si garantiza progresivamente los derechos y no si va en retroceso de estos. Muchísimas gracias y quedo abierta a cualquier pregunta que quieran realizarme. Gracias, doctora Armijos. No, muchísimas gracias a usted, doctora Viviana, por acompañarnos con su ponencia. Bueno, en honor al tiempo vamos a abordar una pregunta nada más que justamente tenemos por aquí levantada la mano de Kevin Sin Freire. Por favor, estimado Kevin Sin. Además que Kevin Sin es una persona de atención prioritaria, así que vamos a respetar esta disposición constitucional también. Por favor, Kevin, lo escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches también, doctora. Agradecer por el espacio. Bueno, voy a ser bastante concreto y breve. En el tema del precedente, para el cambio de la regla del precedente, ¿usted considera que sería viable de pronto poner algunos candados o algunos filtros para que no los jueces de las diferentes, digamos que ahorita tenemos una corte y después entre otra corte y se cambien los precedentes a su discreción, sino que, por ejemplo, como en Guatemala, tenemos que debe haber 3 fallos para que se cambie
cambie un precedente. Eso es lo que dice en la legislación de allá. Entonces, ¿por qué? Digamos que hoy hablamos de esto era imposible, por ejemplo, hablar de matrimonio igualitario cuando tuvimos la primera constitución. Y ahora digamos que para el 2100, si a alguien se le ocurre legalizar el matrimonio entre humanos y animales, puede darse eso. Entonces, de pronto, ¿hasta qué punto los precedentes que no violen y no puedan pervertir a la humanidad, sino que pueda haber unos parámetros que digan según las buenas costumbres, de pronto la moral, los principios? ¿Usted considera que debería haber algunos candados para que los jueces, no un grupo de jueces, cambien, sino que haya unos filtros para que de pronto se consulte o se pueda determinar hasta qué punto puedo cambiar yo el precedente y no cambiarlo no de un día para otro, sino tras un cierto tiempo? ¿Cómo usted puede ver esto de que se puedan incluir algunos candados para que perduren los precedentes y de pronto no se vayan en contra de las buenas costumbres y puedan dañar a la humanidad? Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Kevin, por su pregunta. Me parece sumamente valedera y creo que es más, ahora me voy a suceder en la palabra. Creo que la experta de este tema es Pamela Aguirre, que precisamente... Hola, doctora Viviana, disculpe, estaba silenciando el micrófono de la persona que ingresó y por error le silencié a usted, le escuchamos. No se preocupe. Ya, como les decía, finalmente ahora me va a suceder en la palabra la doctora Pamela Aguirre, que hizo su tesis doctoral sobre el precedente jurisprudencial y en una parte de su tesis aborda precisamente el tema del overruling. Yo... Kevin, le diría realmente que a mí me parece que lo óptimo realmente es que no exista un candado constitucional, porque en la medida que, digamos, cada estado, cada país tiene una realidad histórica, social, política diferente, y en realidad siempre debe estar abierta la posibilidad de que en la medida que la ciudadanía o el contexto social hayan justificado debidamente la necesidad de cambiar de línea jurisprudencial, esto tiene que darse y no puede existir un cambio, digamos, un candado jurisprudencial, porque definitivamente si finalmente existen ya dos parámetros que están fijados en la ley de Ecuador, y no sé hasta qué punto esto esté fijado en otros países, pero en la medida que la misma ley orgánica de garantías jurisdiccionales nos dice que el argumento, o sea, que primero la Corte Constitucional tendrá que motivar debidamente este cambio de línea jurisprudencial y que al motivar tiene que garantizar tanto la progresividad de los derechos como la vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Me parece que esos son parámetros suficientes como para garantizar que los cambios de línea jurisprudencial que haga la Corte Constitucional no vayan, yo no diría en contra de las buenas costumbres, sino más bien en contra del retroceso de derechos, porque en países tan divergentes en cuanto a preferencias culturales o en cuanto a preferencias de costumbres, etcétera, me parece que lo idóneo no es crear candados constitucionales, sino que más bien, como le digo, siempre para mí el parámetro básico, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ley orgánica, es garantizar la progresividad de derechos. Y yo creo que en realidad, quizás si es que alguna conclusión se puede sacar de esta presentación, es que las sentencias o los cambios de línea jurisprudencial que haga la Corte Constitucional tienen que estar debidamente motivados, que es algo que no siempre ocurre, y que la Corte Constitucional suele apartarse de sus anteriores criterios sin justificar por qué lo hizo. Y en realidad puede ser que estemos muchos de acuerdo o no con los cambios de línea jurisprudencial, pero precisamente lo que garantiza que se aplique las reglas de un Estado constitucional de derechos y justicia es una motivación de vida. Y creo que ese es el parámetro que debe servir para evitar abusos en los cambios de línea jurisprudencial. El hecho de que las decisiones de la Corte Constitucional en sus cambios de línea jurisprudencial estén debidamente motivados y respeten tanto la progresividad de derechos como la vigencia del Estado constitucional. Eso le diría yo, Kevin. Bien, doctora, muchísimas gracias. Perdón por la bulla, no sé qué pasó, pero algo. No se preocupe, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia, en realidad muy interesante.
dan muchísimas ganas de opinar sobre este particular. El tiempo siempre nos juega en contra, así que esperamos que finalmente los cursantes puedan extraer sus propios criterios de este asunto y puedan seguir reflexionando sobre la materia que es uno de los propósitos precisamente de este curso. Doctora, muchas gracias. Gracias y éxitos en su curso. Ok, gracias igualmente. Bien, y con todos